Comparte tu diezmo, tu ofrenda a través de una transferencia. Es el medio que hemos habilitado para que puedas cumplir con este compromiso que cada uno de nosotros tiene con el reino del Señor. A través de nuestra ofrenda, pues el reino del Señor se afianza en nuestro medio y podemos seguir logrando este impacto de bendición en la vida de muchas personas. Dios te bendiga. Y seguimos hablando de no alimentar el temor. Dios no quiere que ninguno de nosotros alimente el temor en su corazón. Es lo más común en días como los nuestros, que nuestra vida, nuestra familia esté llena de temor. Y el antídoto más eficaz contra el temor es la fe. No hay nada más efectivo que la fe a la hora de atravesar una dificultad o una prueba. La persona cuyo corazón está lleno de fe es una persona fortalecida y preparada para toda dificultad en todo tiempo. Lamentablemente, muchas personas han permitido que su corazón se llene de temor y no han aprovechado la palabra que Dios le ha ministrado a su iglesia. Por eso hacía el énfasis de conectarnos los miércoles, estar atento a cada estudio, a cada mensaje, a cada oportunidad. Porque cuando nuestro Señor Jesucristo vivió un tiempo de crisis en el desierto, que fue llevado y durante 40 días se mantuvo firme y luego fue tentado por el enemigo, Él superó esa tentación. ¿Por qué razón? Porque conocía la palabra y estaba lleno de Dios. Cuando tú y yo estamos llenos de Dios, no importa la dificultad que se levante, tú y yo nos mantenemos firmes. Ahora, ¿cómo Cristo venció esas dificultades? Declarando con su boca, escrito está. Y la Biblia dice que la boca habla de lo que abunda, ¿dónde? En nuestro corazón. Si nuestro corazón está lleno de desánimo, ¿qué es lo que tú y yo vamos a comunicar? Desánimo. Si nuestro corazón está lleno de tristeza, ¿qué es lo que vamos a comunicar? Tristeza. Si nuestro corazón está lleno de miedo, ¿qué es lo que decimos? Esto se va a poner peor, esto está difícil, tú no sabes lo que viene, lo peor no ha sucedido. Y eso es lo que constantemente las personas están recibiendo de aquellos corazones que están contaminados. Pero aquel que su corazón está lleno de fe, como por ejemplo José recibió un sueño. ¿Cuántos dicen amén? José recibió un sueño de parte de Dios y pasaron 13 años para el cumplimiento de ese sueño. ¿Y por qué José se mantuvo firme? Porque su corazón estaba lleno de fe. ¿Qué es fe? Confianza. Confianza en que la palabra del Señor se cumple. Fe es confiar que lo que Dios declara se cumple. Y porque él confió, él pudo ver el cumplimiento de esa promesa. Otro ejemplo es Abraham. ¿Qué tiempo pasó para que Abraham viera cumplida la promesa que Dios le hizo de ensanchar su parentela y de ver el crecimiento de su familia? Pasaron 25 años. ¿Qué tiempo pasó para que Moisés vea cumplida la promesa de la tierra prometida? 40 años. ¿Y por qué estos hombres se mantuvieron firmes? Porque su corazón prosperó gracias a la confianza, la determinación, la esperanza, el ánimo que recibían por la fe en la palabra del Señor. Y el ejemplo más extraordinario de la historia, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos años pasaron antes de la materialización, la entrada formal de su ministerio? Aquí en la tierra, 30 años. Por lo tanto, es necesario que tú y yo aprendamos a esperar en el Señor. Dile al que tienes a la par, tienes que aprender a esperar. Muchos dicen, es que la espera desespera.
Amén. Cuando tú solicitas un préstamo, parecen años los días que pasan. Y uno llama, ¿será que se te olvidó? ¿Será que no has visto el correo? Mira a ver si te respondieron. Cuando uno envía una solicitud a un superior, uno se queda ahí esperando. Y usted sabe lo que uno hace. Con el correo electrónico, refresca, a ver si es que se quedó parado. Y a veces te dicen, es que viene por la Núñez, tranquilo. Es que encontró un tapón. Pero por la fe, nosotros debemos entender que Dios cumple su palabra. Pero si tú no tienes la palabra de Dios en tu corazón, entonces, ¿en qué estás esperando? Pues yo te lo voy a decir. En todo ese mensaje que se está bombardeando para confundir, para distraer, para amedrentar, para destruir, para dañar el corazón de todo aquel que no tiene esperanza. Porque ese mensaje entra, se arraiga y crece en el corazón que no tiene palabra, que no tiene esperanza, que no ha podido crecer, que no ha podido prosperar en el conocimiento del Señor. Porque si tu corazón está lleno del conocimiento del Señor, por más que invada tu mente esos pensamientos, al fin y al cabo, tú y yo estamos construidos sobre las rocas. ¿Cuántos dicen amén? Y si tú lo crees, dale un aplauso al Señor en esta mañana. Porque no en vano Cristo dijo, construyan su vida sobre la roca. Dice Deuteronomio, capítulo 31, verso 1. Ya usted estaba diciendo, pastor, pero vamos a la Biblia, vamos a la Biblia. Pues llegamos a la Biblia. Dice Deuteronomio 31, verso 1, lo siguiente, lea conmigo. Cuando Moisés terminó de dar esas instrucciones a todo el pueblo de Israel, dijo, ya tengo 120 años y no puedo seguir guiándote. Oye lo que le dice Moisés al pueblo. Yo he cumplido esta edad y no puedo seguir guiándote. El Señor me dijo, ¿qué está diciendo Moisés? ¿Qué está hablando Moisés? ¿Qué está ministrando? Lo que el Señor le dijo. Le dijo al pueblo, el Señor me dijo a mí, no cruzarás el río Jordán. Sin embargo, el Señor sí cruzará delante de ti. Él destruirá a las naciones que viven allí y tú tomarás posesión de esa tierra. Josué te guiará para cruzar el río, tal como el Señor prometió. Y si nosotros que tenemos la Biblia completa, avanzamos desde Deuteronomio a Josué, ¿qué vemos? Que Dios cumplió lo que prometió. Dile al que tienes a la par, Dios cumple lo que promete. Ahora quiero que lo vuelvas a interrumpir y le digas, Dios no cumple lo que tú te imaginas. Vamos a aclarar eso. Porque hay gente que dice, pero Dios no me ha cumplido esta promesa, pero Dios te lo dijo. Bueno. Son otros 500, como dicen por ahí. Tenemos que hacer la diferencia entre lo que yo creo o pienso y lo que Dios dijo. Porque es cierto, yo quiero que se cumpla lo que quiero, pero ¿qué es lo que se cumple? Lo que Dios dijo. ¿Usted cree que Moisés no quería entrar a la tierra prometida? Yo le pregunto. Imagínense que Moisés trabajó por 120 años con un propósito. ¿Cuál? Llevar al pueblo a la tierra prometida. ¿Y usted cree que él no quería entrar a la tierra prometida? ¿Usted cree que David no quería construir el templo? Él amaba a Salomón, pero él quería construir el templo. Y cuando Dios le dijo, no eres tú, es Salomón, ¿qué usted cree que pasó con David? No, está bien, Señor. No, eso fue depresión, tristeza. Salomón, agarra esos planos ahí. Hazlo como pueda. Dios te ayudará. Él quería construir casa para Dios. Pero Dios le dijo que no. ¿Estamos nosotros preparados para los no de Dios? Pastor, vámonos para la casa. No hablemos de eso. No nos gusta cuando Dios nos dice que no. No nos gusta cuando Dios nos dice que no, porque esos no de Dios riñen contra los sí de nuestro corazón.
Pero muchas veces ignoramos lo que ese sí nuestro puede provocar en nuestra vida, que Dios sí lo sabe. Cuando tú solicitas el trabajo y te decepcionas porque te dijeron que no. Cuando te dijeron que no por el préstamo. Cuando oras y no ves la respuesta y eso no, eso molesta, eso desespera. Pero aquellos que tienen fe, que confían en Dios, esperan en su promesa y saben que la bendición que Dios tiene para nosotros es una bendición mayor. ¿Cuántos dicen amén? La bendición que Dios tiene para tu vida es mayor. Si Dios ha interrumpido algo en tu vida y te has decepcionado, no te desesperes. ¿Por qué? Porque la bendición que Dios tiene para ti es mayor. Porque los planes del Señor son perfectos. Por eso Moisés ministró al pueblo y le dijo, yo no puedo acompañarlos a partir de aquí. Va a continuar otro. Se llama Josué, ustedes lo conocen. Pero ya yo no puedo ir con ustedes. Josué te guiará para cruzar el río, tal como Dios lo prometió. Los hombres y las mujeres pasan. ¿Quién es el que permanece para siempre? Dios. Yo estoy. Mañana no. Solo Dios lo sabe. Ahora, ¿quién es el que permanece para siempre? ¿Y por qué tú te aferras a un trabajo entonces? ¿Y por qué tú te aferras a una posición? ¿Por qué tú te aferras a cosas temporales cuando el Eterno te ha dicho y te ha prometido estar contigo todos los días? ¿Por qué nos afectan tanto los comentarios de los demás? Nos afectan. No vamos a decir que no. No importa qué tiempo tengamos en la fe, nos afectan. Pero el Espíritu Santo permite que aquellos corazones que están llenos de fe puedan pensar, tranquilizarse y mantenerse firme en medio de la tribulación. Y por eso nosotros estamos aquí en este día. Dice el verso número 4, el Señor destruirá a las naciones que viven en esa tierra, tal como destruyó a Sehón y a Og, los reyes de los amorreos. El Señor entregará a los que viven allí y tú tendrás que hacer con ellos lo que te ordené. Y aquí viene el verso clave. Preste atención. Así que sé fuerte y valiente. Dile al que tienes a la par. Sé fuerte y valiente. Cuando alguien que conoce el camino hacia donde tú vas te dice, sé fuerte y valiente, ¿por qué es? Porque fuerte. Escucha bien, sé fuerte y valiente. ¿Y qué más te dice? No tengas miedo, no tengas temor, ni sientas ¿qué? Pánico frente a ellos. ¿Por qué? Porque el Señor, tu Dios, Él mismo irá delante de ti. No te fallará ni te abandonará. Tendrás problemas, pero Dios es más grande. ¿Cuántos gigantes derrotó David? ¿Cuántos gigantes? Pues usted no estaba aquí el domingo. ¿Cuántos gigantes derrotó David? Fueron 5. Todo el mundo piensa en Goliat. Pero Goliat tenía 4 hermanos. Y por eso David tomó 4 piedras. 4 piedras, 5. Porque le estaba anunciando a los otros, lo tuyo viene. Lo tuyo viene. Porque cuando usted se levanta, tiene que esperar que también haya oposición. Las cosas no se van a quedar como nosotros quisiéramos. Pero lo que debemos entender es que mayor es el que está con nosotros que el que se levanta contra nosotros. En los tiempos de crisis, el liderazgo es fundamental. Mire cómo Moisés trazó delante del pueblo el plan. Mira cómo Moisés ordenó lo que iba a suceder y lo que debía suceder. Porque era un hombre entendido en los tiempos y su corazón estaba lleno de fe. Pero hay de aquel que no escucha y no conoce la palabra de Dios y tampoco lamentablemente está siendo ministrado como corresponde. Hacemos bien en estar atentos a la palabra de Dios, sobre todo en los momentos difíciles, porque Dios provee.
Cuando David llegó al campamento, ¿cómo estaba todo el mundo allí, incluyendo al rey? Atemorizados. Y él no entendía. Pero ¿y por qué los escuadrones del Dios viviente están así? ¿Pero por qué David hablaba así? Porque tenía experiencia con Dios. Se habían levantado oposiciones gigantes, dificultades, y él había vencido. Por eso, cuando él veía la dificultad, no se atemorizaba, porque él sabía el Dios que le había dado victoria, porque tenía fe en el corazón. Y cuando tú tienes fe en el corazón, tú sabes esperar tu tiempo. Tú no te desesperas, tú no te adelantas, tú no olvidas la promesa. ¿Qué le dijo nuestro Señor Jesucristo a María cuando le pidió que convirtiera esa agua en vino, que supliera la necesidad en esa fiesta? Usted tiene que recordar lo que le dijo. Todavía, porque había una hora. Oiga esto. Y él estaba tranquilo y no estaba lleno de poder. La Biblia dice que a Jesús no había que decirle quién era el que estaba delante de él, porque él lo conocía ya. Te podía llamar por tu nombre y declararte todas tus familias, porque los conocía y nos conoce. Pero aún así le dijo a sus discípulos: no ha llegado mi hora. Qué lástima cuando hay una persona en una empresa y no sabe cuál es su hora. Qué lástima cuando en una familia no saben cuál es su hora. Qué lástima cuando en un ministerio no saben cuándo es su hora, o cuál es el tiempo que está viviendo y cuál es el propósito que Dios tiene. Moisés le dijo al pueblo: ustedes van a cruzar el Jordán, pero no conmigo. Lo van a hacer con Josué, porque Dios me lo dijo. Y cuando tenemos liderazgo espiritual, el pueblo camina firme y confiado. Porque cuando no hay visión, dice la palabra del Señor, el pueblo se desenfrena. Pero Moisés le dijo al pueblo, Dios habló y dijo: cruzarás el río, pero no lo harás tú, lo hará Josué. Y van a destruir las naciones que están allí. Yo quiero que avancemos, porque hay algo importante que tú y yo debemos entender en este día. Israel venía de 40 años en el desierto y ahora le tocaba dominar, conquistar una tierra. Y a veces tú y yo decimos: pero yo no he acabado bien la prueba, y se levanta otra. Pues yo quiero decirte algo en este día, y nunca lo olvides: cuando Dios te lleva al desierto es porque hay una tierra prometida para ti. Así que tú decides si conquistas o te quedas atrás. Tú decides. Porque esto, para personas quejosas, no funciona. El evangelio no fue diseñado por Dios para gente que no se van a levantar y van a ser fuertes y valientes. Aunque usted no diga amén, yo lo entiendo. El evangelio, como la vida, no está diseñada para personas que se quejan. Está diseñada para personas: ay, pastor, pero que usted no sabe lo que yo he vivido. Perfecto, pero Dios sí. Y Él dice en su palabra que Él a ti no te va a dar una prueba mayor que la que tú no puedas manejar. Aunque usted no diga amén. Es necesario, imperante, obligatorio que tú y yo entendamos que esa prueba que Dios ha permitido en nuestra vida, Él nos ha dado la oportunidad para vencer. Pero como este micrófono, cuando se desconecta, no funciona. Si tú y yo nos desconectamos de la fuente, no vamos a funcionar. No vamos a poder avanzar. Usted vio que se quedó sin escucharme. Y eso mismo pasa con nosotros. Perdemos el propósito, el sentido, el norte, la razón, cuando no tenemos conexión con la fuente. ¿Dónde está Dios en tu vida? Te pregunto hoy. ¿Dónde está Dios en tu vida? Porque esto es determinante para tu victoria en el 2021. Te pregunto, ¿dónde está Dios en tu vida? Porque para superar la prueba, Dios tiene que ir delante.
Para superar la prueba y la dificultad, para vencer, Dios tiene que ir delante. Moisés le dijo al pueblo, yo no voy delante de ustedes en esta ocasión, pero Dios irá delante de ustedes. ¿Está Dios delante de nosotros? ¿Estamos nosotros caminando detrás del propósito de Dios o caminando según nuestra voluntad? ¿Cuál es uno de los versos más famosos que todos nosotros nos sabemos de memoria? Y a los que aman, todas le ayudan. Ok, no lo sabemos, ¿verdad? ¿Y usted sabe qué sucede cuando vemos a una persona llorando? Triste, acongojada, le decimos, no te preocupes. ¿Por qué? Porque todo obra para bien. ¿Usted le está mintiendo a esa persona? Usted le está mintiendo a esa persona. Porque esa persona dice, ¿tú crees? Dice, sí, tranquilo. Porque tú lo que quieres es que deje de llorar. Entonces, no te preocupes. La Biblia dice que todo obra para... Usted le está mintiendo. Usted le está dando una falsa esperanza. Porque la Biblia dice que a los que aman a Dios y se someten a su voluntad, las cosas obran para bien. Entonces, lo primero que esa persona tiene que hacer es conocer a Dios. Porque nadie ama al que no conoce. Y número 2, tiene que someterse a su voluntad. Y entonces tú le ministras que todo va a obrar para bien. Pero si una persona vive de continuo, calamidad tras calamidad, y tú le estás diciendo, Dios tiene cuidado, pero ¿qué Dios es este, Dios mío? Que no me quite el pie de encima. ¿Y cómo termina la gente en la iglesia? Decepcionada. Dios no me ama. Porque el hermano prospera, porque el otro compra carro nuevo, el otro se muda y yo la misma. Al otro se siente feliz. Porque déjeme decirle que hay personas que dependiendo de las circunstancias y las cosas, pues, por su manera de pensar hay cosas que le satisfacen, otras no. Yo estoy poniendo ejemplos. Pero hay personas que lo más importante ni es el dinero ni la casa, sino el matrimonio o la salud. Esto es dependiendo de tu necesidad. Ahora uno ve al otro juzgando desde su posición y dice, pero ¿por qué que a mí me pasan estas cosas? Primera pregunta, ¿tú amas a Dios? Y nadie puede amar al que no conoce. Segunda pregunta, ¿tu agenda está sometida a la voluntad de Dios? Porque es así como nosotros vamos a prosperar. Hay 3 cosas que nos ayudan a lograr lo imposible. Uy, esto gusta. Esto es tremendo. Si tú encuentras un libro que te dice el secreto para lograr lo imposible, imagínese ahí cuando usted está pagando la compra. El secreto para... Todo está interesante y lo coge 300 pesos. Óyeme, pero cualquiera. Porque a uno le interesa el secreto para lograr lo imposible. Pues la Biblia nos declara que para lograr lo imposible no hay secreto. Lo que hace falta es obediencia. Número 1, si tú quieres lograr lo imposible, para Josué, lo imposible era cruzar el Jordán. Porque ¿qué pasó cuando él hizo lo mismo que aprendió de Moisés y envió los espías? ¿Qué fue lo que le dijeron cuando llegaron? Eso está lleno de ciudades amuralladas y grandes ejércitos. Aquí el empresario que le dicen, bueno, eso hace tiempo que se está vendiendo aquí. Tú no vas para ningún lado ahí. Ya no hay mercado para ti. Hoy no fue Dios que te llamó. ¿Y cómo es eso? Cada uno de nosotros tiene su imposible. Cada uno de nosotros tiene su Jordán. Para Josué, lo imposible era el Jordán. Para ti, lo imposible es la situación que tienes delante. Lo primero que tienes que hacer es aprender a escuchar la voz de Dios. Porque nosotros estamos escuchando muchas voces hoy día. Muchas voces.
Y hay días que usted termina una llamada y termina esa llamada con fiebre, taquicardia, náusea y dice, llamen al 911 que me muero. Pero usted inició la conversación en tranquilidad total, pero la termina y dice, no, me muero. Es así, por la ministración. Estamos escuchando voces que no necesariamente son personas que nos están hablando de parte de Dios. Lo primero que tenemos que hacer es aprender a escuchar la voz de Dios. Número 2, identificar el liderazgo espiritual que Dios nos ha provisto. Si analizamos la vida de Moisés, como de cualquier líder, siempre vamos a ver imperfecciones. Porque el líder es el modelo que Dios establece en el mundo para que nosotros seamos influenciados. Pero a quien debemos adorar y en quien tenemos que poner la mirada es en Cristo. Pero el pastor usa las camisas por fuera. ¿Y cómo usted sale de la iglesia pensando en camisa? Pero ¿y por qué la hermana tal usa esos pantalones? ¿Y de qué usted sale lleno? De pantalones para ayudarlo. Y viste ese cambio de color que se dio. Eso no le favorece. ¿Y de qué usted sale lleno? De eso. Pero si usted vino y tiene la mirada puesta en Cristo, pues entonces las cosas van a caminar. Aprender a recibir la administración de cada persona según la posición que Dios le ha llamado a ocupar. Dios le dijo al pueblo, Josué te guiará para cruzar el río tal como el Señor prometió. Identifica a las personas que Dios ha puesto a tu lado para ministrar tu corazón. Valóralo, pero pon tu mirada en Cristo. Dile al que tienes a la par, pon tu mirada en Cristo. Eso es importante. Como pastor, yo estoy dedicado. Dios lo sabe, que mi pregunta, mi búsqueda, mi intención. En estos días, mi hija me reclamaba y me decía, papá, tú pasas demasiado tiempo sentado en ese escritorio. Y yo tuve que levantarme y di mi mano de Mario y di mi asunto. Y Jamie en estos días estaba en un tema con Camila de cómo se llamaba para chicas. Chica verdadera. Y Matías hizo así. Y bajó y dijo, bueno, pues tú de chica, me quedé. Entonces yo le dije, pues yo le digo chichuli a veces, chichuli, ahora vamos a tener un tiempo de chichuli verdadero. Entonces vamos a ver una película peligrosa de adulto. Y él, una película peligrosa, papá. Y nos sentamos. ¿Por qué? Porque esa es su necesidad. La necesidad del pueblo era esta. Y yo le comparto esto porque yo estoy dedicado y consagrado. Y le digo al Señor, háblame lo que tú quieres ministrar a la iglesia. Yo tengo que sacar tiempo para mis hijos, tiempo para el matrimonio, mi esposa, tiempo para mí. Porque si no me recorto, entonces usted dice, mira el pastor de descuidado que ni se recorta. Hay tiempo para todo. Pero como siervo del Señor, yo estoy dedicado. Y usted lo valorará. Pero si usted considera que cuando yo le hablo a usted de parte de Dios, esa palabra viene de Dios, usted tiene que tomarla en cuenta. Porque la prosperidad del pueblo de Israel estuvo cuando Dios ministraba a través del siervo. Hay algo que sucede en nuestra región que siempre ha sido un obstáculo dentro de la iglesia. Voy a aprovechar este paréntesis para enfatizarlo. Le voy a explicar algo que aprendí hace unos años. Nosotros en la región estamos acostumbrados a tener un liderazgo autocrático, político, social, empresarial, en todo el sentido. Lejos de ser un liderazgo participativo, es un liderazgo autocrático, aún dentro de las congregaciones. Aún dentro de las congregaciones. ¿Por qué razón? Porque gran parte del tiempo de nuestra historia hemos sido esclavizados.
Y cuando usted es esclavizado, usted lo que aprende es a esclavizar. Ese es el modelo que nosotros conocemos. Hemos sido dominados, invadidos, y cuando logramos sacar cabeza, tenemos que pisarle la cabeza al otro porque eso fue lo que aprendimos. La ley del que se rucha el palo, del que trabaja por atrás y todo lo demás. Porque eso es lo que hemos aprendido. El modelo bíblico es otro. Y se necesita sabiduría para tú administrar un modelo bíblico en un sistema como el que nosotros estamos. La iglesia, por ejemplo, de República Dominicana no es la misma iglesia que puede estar en Estados Unidos, en Europa o en otra nación del mundo. Cada nación tiene su particularidad. Hasta dentro de República Dominicana, según el sector, las necesidades son diferentes. Y ahí viene lo importante de lo que estoy hablando, porque Dios suple la necesidad de cada iglesia y ha colocado hombres y mujeres que influencien a la congregación para su crecimiento y su bendición. Por eso, cuando tú y yo recibimos, que es el punto 2, la dirección del liderazgo que tenemos, somos prosperados. Y por eso es importante que aprendamos a cooperar, que pongamos de nuestra parte para cooperar con los procedimientos, porque no sabemos trabajar en equipo. Sabemos dominar, pero no trabajar en equipo. Eso que hizo Moisés de pasar la antorcha a Josué, eso no es muy común. Porque lo que estamos acostumbrados es que yo gobierno hasta que me muera. Aunque usted no diga amén, eso es así. Pero el pasar la antorcha, eso es muy difícil. Delegar, nosotros culturalmente no hemos aprendido eso. Y por eso trabajar en equipo se nos hace tan complicado. Si no, mira un ministerio a ver si es fácil. No, pero eso donde quiera que hay personas. Bien, pero es un poquito más difícil en las culturas donde la dominación extranjera ha estado tan latente. Tenemos que simplemente viajar unos 500 años y ver cómo desde ese descubrimiento, entre comillas, hasta nuestros días, porque un descubrimiento, pero estaba lleno de gente esto, pero ok, descubrimiento. Hasta nuestros días, todo lo hemos experimentado de esa manera. Y el Evangelio te ayuda a reconocer tu valor. Y Dios está provocando una revolución en nuestra nación. Porque Dios nos ha llamado a ser punta de lanza. Y donde quiera que haya un hombre de fe, de cualquier nación, pero estoy hablando de la nuestra, que le crea y se levante, Dios lo usa. Dios lo usa. Y por eso tú tienes que tomar tu lugar. Y dejar de escuchar esas voces que quieren limitar lo que Dios te ha llamado a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Número 3. Confía en Dios. Con esto terminamos. Confía en Dios. Si tú quieres lograr lo imposible, escucha la voz de Dios. Aprende a trabajar en equipo. Aprovecha los líderes que Dios ha puesto a tu alrededor y confía en Dios. Confía en lo que Dios te dice. El Señor, dice el verso 4 de Deuteronomio 31, el Señor destruirá a las naciones que viven en esa tierra tal como destruyó a Sehón y a Og, los reyes de los amorreos. El Señor te entregará a los que viven allí y tendrás que hacer con ellos lo que yo te ordené. La vida que está llena de fe avanza. La vida que está llena de temor se estanca.
El Señor habla de pánico aquí porque las cosas que nos toca vivir en el desarrollo de nuestra vida muchas veces superan nuestra fuerza, nuestra capacidad y destruyen nuestra confianza en Dios. Pero hay algo importante con lo que me gustaría terminar y quiero que medites en esto. La Biblia dice en Hebreos 11:23 que por la fe, cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. ¿Cuál era la orden del rey? Pues yo te la voy a decir, aunque tú no quieras que yo lo diga, yo le voy a decir las 3 causales. El aborto, el asesinar, el matar. ¿Y qué hicieron los padres de Moisés? Dijeron, yo no voy con eso. Eso no es de Dios. ¿Dejó Dios de guardar a Moisés? No. Tampoco va a dejar de guardarte a ti. Así que decide tú si vas a agradar a Dios o a los hombres. Dice la Biblia que los padres de Moisés desobedecieron esa orden porque vieron que su hijo era especial, fuera de lo común. Cuando tú y yo vemos a nuestros hijos fuera de lo común, yo a Camila le digo, Chichi, tú eres extraordinaria. Ay, sí, papá, tú me lo dices todos los días. Y yo le digo a Matías, tú eres increíble. Porque así es que yo lo veo. Pero ¿qué es lo que tú le estás ministrando a tus hijos? Temor, desconfianza, ansiedad. Tú tienes que ministrarle. No mentiras, yo lo veo a ellos extraordinarios. Cuando tengo que corregirles, le corrijo. Pero yo aprendí esto de los padres de Moisés. Ellos guardaron a su hijo porque vieron algo especial en él. Y tú y yo tenemos que ver en nuestros hijos lo que Dios ha puesto en ellos, que son especiales. Que son especiales. ¿Y cómo van a ser nuestros hijos? Especiales. Moisés fue un milagro de Dios para el pueblo. Pero ese milagro no se hubiera manifestado si sus padres no hubiesen sido esforzados y valientes. Hasta el último momento preservaron su vida. Cuando no pudieron más, lo pusieron en las manos de Dios. ¿Y quién fue la nodriza de Moisés? Su madre. Dígame si Dios no es extraordinario. Su madre. ¿Quién lo cuidó? ¿Y quién usted cree que estaba ministrando su mente? Por eso cuando Moisés creció, mira, aquí la Biblia lo dice, fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Por qué? Porque su mamá le decía, tú estás en Egipto, pero tú eres hebreo. Y a tus hijos tú le dices, tú estás en el mundo, pero tú no eres de este mundo. Él prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. ¿Dónde están puestos tus ojos? Tus ojos están puestos en quien tú y yo hemos sido ministrados. Si tú tienes una persona de influencia que te está guiando a poner la mirada en los problemas, tú vas a estar lleno de problemas. Por eso Dios no permitió que nadie en Egipto influenciara la vida de Moisés, sino que fuera su familia.
Y ellos lo cuidaron aún estando en Egipto. Y cuando tú y yo luchamos, velamos, cumplimos, protegemos, creemos, confiamos en el propósito de Dios, el propósito de Dios se cumple. Aquí hay personas que están esperando un milagro, pero hay otros que están siendo el milagro de Dios. Moisés no estaba esperando un milagro, él era el milagro de Dios para el pueblo. Y muchas veces tú y yo estamos esperando que algo suceda en la casa y Dios quiere que tú y yo seamos lo que sucede en la casa, los que marcamos la diferencia en la casa, en el lugar donde estamos, en el ministerio que estamos. Por eso tenemos que mantenernos firmes, confiando en el Señor, con la mirada puesta en el Señor, pero dejando de percibir las cosas como el mundo las ve. ¿Cómo veía el resto del mundo lo que estaba sucediendo? Una calamidad terrible. ¿Cómo lo veían los padres de Moisés? ¿Cómo percibieron la crisis los padres de Moisés? De una manera muy diferente, porque Dios los guardó. Pero Dios los guardó porque sí. Porque tenían fe. Las parteras hebreas no tocaron ningún niño. Y cuando Faraón las llamó, les dijo: las mujeres hebreas son muy fuertes y cuando ya venimos a llegar han dado a luz y no podemos decir que su hijo nació muerto. Porque le temían a Dios antes que a los hombres. ¿En quién tú tienes puesta la mirada? No ponga, con esto termino. No pongan la mirada en la cuenta. No pongan la mirada en el esposo. No pongan la mirada en el problema. Pongan la mirada en Dios. Y la cuenta, los hijos, el esposo y las circunstancias serán diferentes. Ahí con tus ojos cerrados, pídele a Dios que llene tu corazón de fe. Pídele a Dios que la fe que Él ha puesto en ti se manifieste. Porque la fe es un don. Es un don de Dios. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, algo muy importante. Que somos salvos por fe, no por obras. Y esto no es de nosotros, sino de Dios. ¿Y qué es lo que es un don de Dios? ¿La salvación? No, yo creo que no. La salvación no es el don de Dios. El don de Dios es la fe para ser salvos. Por eso tú y yo no somos salvos porque sí. Tú y yo somos salvos por fe. Hay gente que dice: pero así de fácil son salvos. Sí, porque es por fe. No es por lo que hice, por lo que hago o lo que voy a hacer. Es por fe. Confiar en Dios. Eso es lo que marca la diferencia. Y yo te invito que ahí donde estás tú le digas, le pidas al Señor que haga crecer tu fe. Que bendiga tu corazón para que tu fe domine tu corazón. El problema se presenta no cuando sentimos temor, sino cuando el temor domina nuestra vida. No está mal sentir temor, eso es natural. El problema es cuando lo que domina nuestra vida es el temor. Y lo correcto es que cuando el temor llegue a tu vida, la fe domine tu vida y no el temor. Pídele a Dios con todo tu corazón que te ayude a crecer en fe, a confiar en Él, para que se manifieste lo imposible. Todo lo que tú has visto como imposible, como difícil, como lejano, que comience a manifestarse en tu vida, en tu familia, en tu corazón.
Que en tu mente se generen pensamientos diferentes, porque tú eres diferente. Con todo tu corazón ahí, dile: Señor, ayúdame, que pueda crecer mi fe. Antes de despedirnos, no te vayas de este lugar sin estar de acuerdo con Dios, sin permitir que esa fe crezca y prospere en tu vida. Iglesia Salem y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en Instagram y Facebook como Isalem RD. Queremos bendecirte con un mensaje que transformará tu vida. Estamos ubicados en el kilómetro 8,5 de la Avenida Independencia, en el primer nivel de la Plaza Don José Oscar. Adoremos juntos al Dador de vida y crezcamos integralmente en esta gran familia.